Nancy Ludina Castañeda con la ponencia Evaluación de la actividad física y determinantes de salud de la población carcelaria de Boyacá en pandemia por COVID-19 en el 2021. Doctora Nancy, la invito que comparta su presentación y que su merced pues le dé el manejo a su presentación adecuadamente. Listo, sí señor. Buenos días a todos. No sé si ya la ven. La escuchamos perfectamente, doctora Nancy. No vemos la presentación aún. Okay. Ahora. Ya, doctora Nancy, ya estamos viendo la presentación. La puede ampliar si desea. Ok. ¿Ya aparece, por favor? Bueno, como ya lo nombraron, soy maestrante de la Pedagogía de la Cultura Física de la UPTC de Tunja. Mi trabajo se llama Evaluación de la Investigación Física y Determinantes de Salud de la Población Carcelaria Boyacá en pandemia por COVID-19 en el 2010. Bueno, para hacer una pequeña introducción, pues la población carcelaria viene desde las diferentes poblaciones antiguamente, pero es en el feudalismo y en la revolución industrial que aparece como una estructura de la parte social y de las clases civiles. La problemática de esta población se evidenció mucho más en el COVID-19 debido a la crisis carcelaria que se presentó a nivel mundial. Para entrar en contexto, pues la Organización Mundial de la Salud a través de los años ha venido reglamentando políticas y directrices para la disminución por discapacidad, muertes prematuras y disminución de factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, y a través de políticas y programas de impacto a la población. Colombia es uno de los países de América Latina que tiene más programas y estrategias costo efectivas en la promoción de actividad física para la disminución de estos factores de riesgo. En Colombia encontramos un programa desde el 2008 que se llama Hábitos y Estilos de Vida Saludables, direccionado al Ministerio del Deporte, que realiza actividad física en convenio con los departamentos y municipios en promoción a la actividad física a la comunidad. Se venía trabajando, pero al aparecer el COVID-19, el SARS-CoV-19, pues estos programas tuvieron un direccionamiento diferente, incluyendo la población carcelaria. En el 2010, según un reporte de las Naciones Unidas, 11.000 presos, había un aproximado de 11 millones de presos, de los cuales 527 prisioneros fueron infectados en 122 países y 3.800 murieron en estos 47 países. En cuanto a Colombia, según un estudio de Iturralde, 118 fallecidos se reportaron en el primer semestre del 2020, de los cuales 120 eran de la población privada de la libertad. En Colombia se llama población privada de la libertad según la Ley 65 de 1993. Para este año pues, se reportaban 89.247 pruebas, es decir, un 41% de la población privada de la cárcel. Y las políticas que se utilizaron en Colombia fue la restricción de ingresos, la cancelación de todas las actividades, tanto culturales, deportivas, académicas, el ingreso pues también a todo el personal diferente a la cárcel. Y en el 2020, pues estos programas, debido a las dificultades que se presentan en la cárcel, pues no tuvieron la oportunidad de hacerse de manera virtual. Solo hasta el 2021 se pudo ingresar nuevamente todos los programas que se requerían en los centros penitenciarios a partir del segundo semestre del 2021. Dentro de este estudio también nos decían que el promedio de contagio de la población carcelaria era por cada 1.000 habitantes del 19,16, mientras que la población normal pues es del 2,15. Referente a la problemática, pues Boyacá es uno de los departamentos que participaban en estos programas y el segundo departamento con más centros carcelarios en el país.
por lo cual se vio muy afectada esta población. De ahí viene nuestra pregunta problema. ¿Cuál es la cantidad de actividad física y determinantes de salud carcelaria de Boyacá que participa en el programa Boyacá Avanza Más Activa durante el periodo de agosto y noviembre del 2020-21? No me deja pasar. Ok, listo. Tenemos dentro de los objetivos, pues el objetivo principal, evaluar la actividad física. Dentro del primer objetivo tenemos caracterizar la población carcelaria a partir de aspectos sociodemográficos por medio de un cuestionario con el fin de establecer diferencias de género y nivel educativo. Dentro del segundo objetivo tenemos evaluar las características antropométricas básicas como IMC y perímetro abdominal de la población carcelaria en 5 municipios del departamento. El objetivo 3 es evaluar por medio de un cuestionario la cantidad de actividad física que realiza la población, y el último objetivo es clasificar los determinantes de salud establecidos por el cuestionario en esta población carcelaria. Dentro del marco referencial de este estudio encontramos 4 marcos. Tenemos nuestro estudio del arte. Debido a que hay poco estudio sobre esta población en tema de pandemia, pues se tuvieron 3 bases: los estudios de población adulta en pandemia, programas de actividad física en la población privada de la libertad y estudios referentes a los estados de salud de la población antes de pandemia, encontrando estos 5 trabajos que nos ayudan a sustentar y hacer una comparación de la población antes y después de la pandemia. El otro marco que nosotros podemos encontrar no me deja pasar. Okay. Conceptual. El marco conceptual pues hace referencia a unos datos que sacamos, como fue las cárceles en Colombia, la respuesta que tuvieron las cárceles, el COVID como enfermedad respiratoria, el cumplimiento de la actividad física en Colombia antes del COVID y el retorno de la actividad física durante la pandemia, la condición física y la actividad física como referente de salud, la actividad física para la promoción de la salud y la actividad física dirigida musicalizada como intervención directa de la actividad. El otro marco que tenemos es el marco contextual, que hace referencia a los grupos carcelarios que se encuentran en Boyacá. Como yo les dije, son 12, tenemos un centro penitenciario de máxima seguridad que es el de Cómbita, y también se habla del programa Boyacá Avanza Más Activa, que a través de sesiones de actividad física dirigida musicalizada interviene en los grupos poblacionales comunitarios. Por último, en nuestro marco legal, que habla sobre todas las leyes que soportan los programas de promoción de salud en los centros penitenciarios, y la resolución número 8430, en la cual soporta este trabajo, ya que es una investigación de bajo riesgo debido a que se emplean técnicas de recolección de información de documentos y entrevistas o demás cuestionarios. Dentro de la metodología, pues es un trabajo que está entre el paradigma empírico-analítico, con un enfoque cuantitativo, porque los objetivos fueron medibles a través de datos estadísticos de manera individual y colectiva, y descriptivo explicativo, porque estamos hablando de una población en una situación problema. Vamos con las variables de estudio. Entonces, para las variables de estudio del cuestionario, que el instrumento de recolección en este caso fue otorgado por el Ministerio del Deporte a los debidos departamentos que tienen programa o instituciones en el programa de hábitos a nivel nacional. Entonces, de este cuestionario pudimos determinar características sociodemográficas como son sexo, edad, nivel educativo, medidas antropométricas, peso, talla, índice de masa, perímetro abdominal, y los determinantes que pudimos establecer fueron los niveles de actividad física, comportamientos sedentarios, horas de sueño, morbilidad reportada y comportamientos socioemocionales y COVID-19. Dentro de la población, pues tenemos la población del departamento que se encuentra en los 12 centros penitenciarios, pero de los cuales 5 centros penitenciarios participaron ya porque permitieron el ingreso a los centros carcelarios o solicitaron el programa al instituto.
Los criterios de inclusión fueron pues los centros penitenciarios, adultos de 18 años, población participante que al menos asistiera a una sesión y que hayan diligenciado el cuestionario y que aparezcan en la base de datos del Ministerio del Deporte, para lo cual tuvimos una población de estudio de 166 hombres. Dentro de los análisis estadísticos tuvimos en cuenta el sistema Microsoft Excel a través de gráficas, tablas. Analizamos según estadísticas descriptivas cada variable con pruebas de significancia no y correlación. Los datos de clasificación, pues tuvimos en cuenta las respuestas de intensidad de la actividad física leve, moderada y vigorosa. Y de los 192 participantes de este programa, no fueron clasificadas 24, de los cuales hay 2 mujeres y 2 hombres, y 166 hombres. Se tuvo en cuenta la población de los hombres, ya que las mujeres pues es un número muy reducido. En cuanto a los resultados, entonces tenemos en primer lugar las características sociodemográficas, como dijimos, 2 mujeres, 166 hombres que entraron en el estudio. Nos arroja que el 53% de la población se encuentra en un nivel de estudio secundario y el 31% en un nivel de 31.9 en primaria. También hicimos pues un dato de acuerdo a cada centro carcelario, tanto por nivel educativo. En cuanto al IMC, tenemos que la población carcelaria tiene un 45.8% de sobrepeso, 45.2% de normal, 7.2% obesidad 1, 1.2% obesidad 2 y 0.0% de delgadez. De lo cual podemos determinar que el 54.2% de la población privada de la libertad se encuentra en exceso de peso. En cuanto al perímetro abdominal, pudimos establecer que esta población pues no tiene un riesgo elevado ni riesgo muy elevado, que la gran mayoría se encuentra bajo riesgo. En cuanto a los niveles de actividad física, se pudo establecer que se realizaba 3 días a la semana, con sesiones de 60 minutos en actividades aeróbicas y de fuerza, de los cuales el 47% participaba 3 días, el 32% 2 días, el 11% 4 días, el 1% 1 día, y al hacer la sumatoria pudimos establecer que el 65% cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física, que es de los 150 minutos, y el 35% de estos participantes no alcanzan a cumplir el mínimo. También dentro de la intensidad física se pudo sacar como resultado que realizan una actividad física del 80.1% en intensidad moderada, el 18% en intensidad vigorosa y el 1.2% en intensidad leve. Dentro de los municipios se pudo evidenciar que en el municipio de Ramiriquí la gran mayoría de participantes realizan su actividad física en una intensidad física vigorosa. Bueno, en cuanto al IMC, con relación a los determinantes de salud, no hubo resultados significantes en cuanto a la relación con los estados de salud, con la presión arterial, con azúcar, ni relación directa con las personas que manifestaron estar en COVID-19. En cuanto al perímetro abdominal, sí hubo un resultado significativo, que es la relación que se tuvo entre el promedio sentado, que son aquellos participantes que escribieron o que identificaron que duran más de 200 minutos sentados, tenían una relación directa con el perímetro abdominal con factor de riesgo en riesgo elevado y riesgo muy elevado. En cuanto al resto, que es en el estado de salud, tensión arterial, azúcar alta y diagnóstico por COVID, no hubo una diferencia significativa en cuanto al perímetro abdominal. Bueno, teniendo en cuenta los
trabajos que encontramos antes de pandemia, porque como lo manifesté, dentro de pandemia no se encontró ningún estudio relacionado con la población privada de la cárcel, tuvimos muchas semejanzas. Por ejemplo, en el nivel educativo de la población de Boyacá, el 53% se encuentra en secundaria, igual que el estudio que reporta en la población de Tolima, 55.7, en un estudio que se hizo en Colombia, el 55.3 de Serge 2015, y en la población de España, el 31.0% se encuentra en ese nivel secundario. En cuanto al exceso de peso, el 54.2 se encuentra en la población de Boyacá, un poco mayor que la población de Pereira, en un estudio realizado en el 2010, y en España, que presenta un 52%. En Guarandá, Ecuador, 7 de cada 10 internos están en exceso de peso. En cuanto al riesgo cardíaco, la población de Boyacá se encuentra en un 25.9%, muy por debajo de la población de Pereira, que manifestó estar en un 66%, en España en un 15.2% y en Guarandá, Ecuador, en un 64% manifestó estar en riesgo cardíaco. En cuanto a los niveles de actividad física, pues el 80% está en una intensidad, trabaja en una intensidad moderada, el 18.7% en una intensidad vigorosa, es decir, se encuentran en nivel 2 y 3 de intensidad. Y el 65% cumple con la actividad física y el 35% no alcanza a cumplir con el mínimo requerido por la OMS. Mientras que en Guarandá, que fue el único trabajo que pudimos establecer diferencia, el 82.5% está en intensidad leve y el 17.5% está en intensidad moderada, es decir, en el nivel 1 y 2. Mientras que el 23% solo reportó hacer actividad física diaria y el 41.6% reportó hacer poca actividad de manera regular, el 21.4% no realizaba ninguna actividad física. En cuanto a la presión alta, el 12% de la población carcelaria manifestó estar en riesgo, porcentajes muy parecidos al de Pereira del 15% y de España el 17.8%. En cuanto a los niveles de azúcar alta, Boyacá está en 9.8%, muy parecidos al de Pereira, de 7%, España 5.3%, pero una diferencia grande con Ecuador, que presenta un 42.5%. En cuanto al tiempo sentado, pues como ya lo dijimos, hay una relación directa en superar los 200 minutos con el riesgo cardíaco. En cuanto a la población de Pereira, el 62% manifestó estar en sedentarismo, y en el estudio de España, el 37.9% de la población en varones también reportaron estar mucho tiempo sentados. Para concluir, pues este trabajo contribuye al diagnóstico de las prácticas saludables de los programas de actividad física implementados, incluyendo poblaciones especiales como la población privada de la libertad. La mayor cantidad de hombres de la población privada de la libertad de Boyacá se encuentran en un nivel educativo en secundaria con un 53%. La mayoría de hombres de la población privada de la libertad de Boyacá se encuentran en exceso de peso con un 54.2%. La mayoría de hombres tienen un perímetro abdominal de bajo riesgo. Los niveles de actividad física están entre nivel de intensidad moderada a un 80% y vigorosa a un 18.7%. El 65% cumple y el 35% no cumple las recomendaciones. Los hombres privados de la libertad de Boyacá, que tienen menor tiempo sentado, pues están en un bajo riesgo. Aquellos que tienen más tiempo sentado tienen relación con un riesgo elevado o un riesgo muy elevado. La mayoría de hombres de la población privada de la libertad de Boyacá manifestaron encontrarse en buen estado de salud, y la mayoría manifestaron ser negativos por COVID-19. Los que manifestaron ser positivo o haber tenido COVID se encontraban en un IMC de sobrepeso y normal.
Se evidencia que la participación de las sesiones de actividad física logran o ayudan a cumplir con el mínimo de requerimiento en actividad física para adultos. Esto sería la bibliografía. Muchas gracias. Doctora Nancy. Aló, doctora Nancy, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a dar paso entonces a las preguntas. Yo estoy pendiente acá del chat y de igual manera de los chicos que están acá en el auditorio. Entonces vamos a dar paso a las preguntas. Sí, señor. Doctora Nancy, buen día. Muchísimas gracias por la presentación. Le habla Gerson Pinto, estudiante de Cultura Física, Deporte y Recreación, sexto semestre. Mi pregunta es sobre el porcentaje de los reclusos que cumplen el 65%. Desde mi ámbito profesional, ¿se podría crear una estrategia o algún programa para poder mejorar ese índice? La primera. La segunda, ¿qué alianzas o qué estrategias manejan dentro de los centros penitenciarios que no sean solamente hacer actividad física? Por ejemplo, un campeonato de fútbol. Ya pues de esta manera se podría evidenciar un poco más de participación de estas personas. Muchas gracias. Ok. Definitivamente, pues yo lo que hice fue recopilar información sobre un programa de actividad física dirigida musicalizada que se viene trabajando en el departamento y a nivel nacional. Lo que les manifestaba, pues Boyacá es uno de los departamentos con más cárceles, pero que a su vez los centros penitenciarios han permitido el ingreso de estos profesores a estos centros carcelarios. Ustedes saben que pues si no hay como ese permiso, pues los programas no pueden funcionar. ¿Cuál es la dificultad que pude evidenciar en este estudio? Que no hay un consecutivo, o sea, durante los últimos años, pues debido a la pandemia, a cosas diferentes a los programas, ya sea por la parte política, por la parte de recursos, pues no hay, se me olvidó la palabra, bueno, no hay como un consecutivo en esos programas, lo que afecta pues que realmente se pueda evidenciar cuáles son los impactos. No hay estudio referente a la población, lo que yo espero es que este estudio pues sirva como base para otros estudios donde diga, mira, cómo puede evidenciarse que los programas de promoción, porque es que según la ley 65, todas las cárceles deben buscar estrategias para la promoción de actividad física, recreación y deporte, pero finalmente no se hace. En cuanto a los programas de fútbol y eso, no puedo decirte porque pues mi estudio fue enfocado a este programa y al impacto que, pues, entre comillas, el impacto que puede generar en esta población. Entonces, sí sería bueno que de pronto se hicieran más estudios en esta población, ya que son muy escasos. Muchas gracias, doctora Nancy. Vamos con otra preguntita. Bueno, buenos días, señora Nancy. Mucho gusto, mi nombre es Maximiliano Ortiz, soy estudiante de la Universidad de Santo Tomás, de quinto semestre. ¿Sí? Pues yo tengo la pregunta mía respecto a las medidas antropométricas. ¿Sí? Pues la primera sería, para allá las medidas antropométricas la toman antes que la persona entre al reclusorio, ¿sí? O después, o las toman antes y después. Esa sería la primera, ¿sí? La segunda es, ¿cada cuánto se realizan estas medidas? Ya que el promedio de actividad física es bajo, ¿no? Que debe tener una persona, pues, en su vida pues, diaria, que es planificación de una semana. Entonces, esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Ok. Bueno, primero, para decirles que yo no hice la toma de medidas, ¿no? Como decía el trabajo de investigación, hice a través de una recolección de información de datos que realiza el programa en el departamento. Es decir, la toma de datos lo hacen los profesores directamente en los centros de reclusión o centros penitenciarios junto al personal de apoyo que el centro penitenciario delega.
Lo que pude investigar es que durante el 2021 solo se hizo una toma, ¿sí? Debido a que, si se dieron cuenta, fue muy corto el tiempo del programa, fue entre agosto y noviembre, entonces prácticamente solo fueron tres meses y medio. Entonces solo se realizó una toma durante este año, ya que en el 2020 no se hizo este programa o esta intervención, debido a que todo se debe manejar virtual y pues por obvias razones en las cárceles no se podía realizar el programa de manera virtual. En el 2019 lo que pude investigar es que se hace una toma al inicio y al final. ¿Por qué no se pudo hacer un comparativo entre el 2019 y el 2021? Porque muy probablemente la población participante no podía ser la misma. Y segundo, dentro de la resolución del 2020 como estrategia para disminuir el contagio en las cárceles fue la liberación de muchos internos que tenían, digamos, delitos muy bajos, o aquellos que aún no tenían una sentencia los enviaron a casa por cárcel. Entonces la población carcelaria era muy difícil establecer si era la misma participante del 2019 al 2021. Pero lo que sí he podido averiguar es que se hace una toma al inicio y una al final, pero pues durante ese año no se hizo sino una sola vez.